Ok. Entonces, a ver, ¿quién quiere hacer la oración? Pietro, adelante entonces. Representar una Muchas oración. gracias, Manny. Entonces oramos, por favor. Padre nuestro que está en el cielo, y amado Señor nuestro Jesús, que escucha también nuestra oración, acercamos a ti, a tu palabra en este momento con nuestros hermanos, hermanas, para alimentarnos y recibir tu Espíritu Santo, así que podemos aumentar la paz, el amor que siempre identifica tus verdaderos cristianos. Seguramente aprenderemos hoy de la lectura, podremos meditar, compartir pensamientos de nuestro corazón. Todo esto lo hacemos siempre para decirte gracias por el gran don que tenemos de ser tus hijos. Rogamos que tú nos bendiga, no solamente a nosotros, mas a todos nuestros hermanos en la tierra que está pasando dificultades. Y sabemos que no son pocos, porque lamentablemente en esta carne sufrimos mucho. Siempre rogamos que tú perdones nuestros pecados y acudimos a ti siempre, gracias al único intermediario que tenemos, nuestro Señor amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias, Pietro. Bien, entonces, este capítulo 14 de Romanos, aquí estamos hablando en cuanto a asuntos de conciencia. Hemos visto los primeros 8 versículos la semana pasada. Entonces, el hermano Heriberto que nos estuvo hablando sobre eso. Bueno, vamos a seguir entonces de Romanos capítulo 14, versículo 9 en adelante, que se va a mostrar la importancia también de respetar a la manera de pensar de nuestros hermanos, ¿verdad? Así que el hermano Karim va a tomar entonces la palabra. Adelante, Karim. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Alabado sea el Señor que tenemos el día de hoy la oportunidad de estar reunidos para aprender acerca de esta carta a los Romanos, capítulo 14. Bueno, algunos en la comodidad de su hogar, algunos andamos todavía haciendo algunas actividades durante el día, pero lo importante es que estamos el día de hoy recibiendo nuestra porción, ¿verdad? Quedamos la vez pasada con la finalización de el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos a continuar a partir de lo que sería el versículo 10 en adelante, analizando esta carta a los romanos. Me gustaría entonces, como quisieran ustedes realizarlo, de un par de versículos que quisiera leer algún hermanito o hermanita y continuamos así. Veo la primera persona aquí, sería Francisca y el hermano Abiu Espinosa. ¿Qué le parece, hermanita Francisca, si nos lee usted de el versículo 10 10. al, al 12 y hermano Abiu del 13 al 15? ¿Empieza ya? Adelante, hermanita, si está lista. Vale, gracias. Pero tú, ¿por qué censuras a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal del Cristo, como está escrito. Vivo yo, declara Jehová, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé, estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Muy bien, entonces empezamos a ver aquí de estos versículos del 10 al 12, juzgar a nuestro hermano es inapropiado porque todos enfrentaremos juicio delante de Jesús. Vemos aquí este punto, ¿no? ¿Por qué juzgar a nuestro hermano? Juicio, entonces se habla acerca de todo un proceso, ¿no? El tribunal de Cristo. Vemos un concepto que dice toda rodilla doblará, ¿no? Toda rodilla se doblará. Vemos también cómo hay un resumen aquí. No lo hagas un asunto de juzgar, pero no utilices la libertad que tienes
para hacer caer a otro hermano. Esto a partir del versículo número 13. Vemos también el hecho de no hacer tropezar el uno al otro sobre opiniones. Vayamos entonces a conocer sus puntos de vista que tienen ustedes, hermanitos, hermanitas, que aportar al respecto. Los escuchamos. Hermano Manny, no te escucho, Todo el hermano. sonido, sí. Por ejemplo, aquí el versículo 13 dice algo muy importante. Dice, no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Así que aquí se nos está dando una advertencia al apóstol Pablo de nosotros no ser causa de tropiezo para nuestros hermanos, porque entonces si de repente empezamos a juzgar a la gente, a nuestros hermanos, hermanas, porque hace tal asunto, algo que la Biblia dice que no dice nada al respecto, de que no debamos hacerlo, entonces podemos ser causa de tropiezo. Y entonces ahí, no recuerdo, Jesús dijo, si causamos de tropiezo a alguien, seríamos como una piedra de molino. No recuerdo bien el texto, ¿no? Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado al respecto. Eso solo, gracias. Y vemos cómo el cristiano estricto, ¿no? Le resulta muy fácil el juzgar a su hermano, a clasificarlo, a encasillarlo, ¿no? Porque hace o porque no hace cierta actividad, ¿no? Hermano Pietro. Sí, gracias. Efectivamente, nosotros, los años que frecuentamos la organización J-Work, lo normal era juzgar, era lo normal, porque lamentablemente, o porque no viene la reunión, o porque hubo una No te presentación, escuchamos, hermano, no te escuchamos. ¿no me escucha? Hermano No, Pietro, no, no te escuchamos. no sale muy Hola, hola, claro. ¿escucha? ¿Me No, escucha? Se corta, se Ay, corta. Se corta, sí, se ¿ahora me escucha un poco escucha? entrecortado. ¿Escucha ahora? ¿Escucha? Ahora sí, sí. Te escuchamos Bueno, ahora. estoy prácticamente tirándome de la ventana. Y entonces estaba diciendo que como venimos de la organización J-Work, lo normal era juzgar, porque si uno no comentaba, si uno no predicaba, si uno vestía de cierta forma, si uno cortaba el pelo de otra forma, y entonces después de tantos años siempre hemos tenido el control de juzgar a nuestros hermanos. Así que ahora entendemos perfectamente la palabra de Pablo. ¿Por qué no debemos juzgar a nuestros hermanos? Primero de todo, porque no vemos el corazón de nuestros hermanos, no conocemos su situación, no conocemos sus limitaciones, no conocemos sus traumas. Muy buena esta cuestión que nos dice, ¿no? Nos recuerda que nosotros no tenemos ni el acceso ni el control a las variables que hacen que nuestro hermano actúe de cierta manera, ¿no? Como bien ahorita nos lo dijo, ¿no? Sus traumas, las condiciones que lo orillan muchas veces a su manera de actuar, a su manera de pensar, a su manera de comportarse. Hermano Heriberto. micrófono, Estás, Heriberto. estás, ajá, estás en mi... Micrófono, Heriberto. Micrófono. Perdona, se leyó el versículo 15, ¿verdad? Hasta el versículo 15. Sí, 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 Hasta sí. el Ok, 15, sí. pues mi comentario es del versículo 15. Recientemente estaba leyendo una Biblia mexicana del 1997 por Agustín Magaña y me impresionó mucho la manera en que este texto lo puso de esta manera. Yo lo voy a leer para que lo bonito que yo encuentro en cuanto a esto, dice el texto, es el versículo 15. Pero si tu hermano se aflige por causa de la comida, en este caso no te portas con caridad. Otras palabras, la culpa a quien le va es a aquel que no muestra el amor. Entonces, nosotros nos podemos encontrar en muchas situaciones, hermano, en la cual, como se ha dicho hasta ahora, hay veces, ¿verdad?, que se dice o dicen algo por algo que no tiene valor. En otras palabras, que yo lo pondría como una segunda pregunta, que no nos lleva a la salvación, sino más bien es
para conocimiento de nosotros, pero no es nada que nos va a llevar a la salvación. Entonces, algo que me llamó interesante esto, hermano, es una experiencia que yo les voy a mencionar. Yo estuve en una reunión donde había como 120 personas. Y una de las personas que estaban dando el discurso, y esto no es de los testigos de Jehová, esto es de otra organización religiosa, era el pastor de la iglesia, en el cual había sido cual había visitado a otro pastor de otra iglesia. Pero el caso era este, que no concordaban en el asunto de la comida, que es lo que estamos hablando ahora. Ninguno parece que mientras estaban comiendo en la casa del otro pastor, no concordaron en ciertas clases de comida, ya que a algunos se les evitaba comer ciertas clases, pero hasta qué grado podían comer. Entonces, cuando este pastor llegó a su iglesia, ese fue el discurso que dio. El discurso en contra del otro pastor de la otra iglesia, que él no estaba de acuerdo en cuanto a comer. Entonces dijo, hermano, yo a mí me invitó el pastor XXX, ustedes conocen, y si ustedes lo vieran viendo cómo él comía para atrás y para adelante, y lo malo que yo me sentía, porque yo le decía que no se podía comer ciertas cosas. Y no te estaba hablando de una congregación como de 120 personas. Y estaba hablando de otros mismos hermanos que están en la misma religión, pero que pertenecen a otro pastor. Ahora, ¿qué ustedes pensarían si no iba a haber división ahí? ¿Dónde estaba el amor del uno para con el otro? Así que pueden ver que claramente, hermano, a veces cuando hablamos, aún de la plataforma, como le llaman a los testigos de Jehová, o de un discurso aquí en el grupo o comentario, podemos mostrar que no le estamos dando o llegando a mostrar ese amor que se requiere del cristiano, que fue lo que aprendimos desde el principio en el versículo 8 del capítulo 13, en capítulos anteriores, que es acerca del amor. Entonces, ¿dónde está el amor? Entonces, como vamos a seguir leyendo, como va el hermano a seguir explicando, el amor tiene que mucho que ver y cómo nuestro comportamiento, con lo que decimos, con lo que hablamos acerca de otros hermanos. Y por caso que en realidad, como le voy a decir, para terminar mi punto de vista, son asuntos que no nos llevan a la salvación. Ese es mi comentario, hermano Karim. Muchísimas gracias por tan nutrido comentario. Y efectivamente, no podemos ver entonces cómo el asunto ahora no es mi libertad, no la libertad personal, sino que es el andar conforme al amor de Cristo, ¿no? El amor hacia ese hermano por el cual el Cristo pues ha muerto, ¿no? Le ha amado y murió. Entonces, no hagamos no solamente la cuestión de la comida, sino muchas cuestiones que involucran esto, ¿no? Que considero de mi libertad, pero ¿qué pasa con la libertad del otro, ¿no? Recordemos que hasta incluso en el mundo se dice que mi libertad termina donde empieza la del de enfrente, ¿no? La hermanita Laura estaba levantando su mano, ¿nos quiere aportar al respecto? Sí, gracias, buenos días. Bueno, yo estaba reflexionando sobre todos los comentarios. Yo también pensaba eh, en línea con Pietro que el tema de que la organización estaba siempre controlando todo. Controlaba con quién te saludabas, cómo te vestías, cómo debías hablar, los versículos, te elegían los versículos que podías citar. Entonces siempre me preguntaba yo, ¿y cuál es la libertad de los hijos de Dios? Que tanto dice las escrituras. Ahí me quedaba con esa pregunta. Y respecto a esto que estamos leyendo, yo pienso bueno, que en esa época se comían cosas sacrificadas a ídolos. Me parece que hace referencia a eso sobre todo. Hoy en día, bueno, yo por ejemplo no puedo comer gluten y a veces creen que uno se hace el delicado o tiene un problema, digamos. Pero, pero bueno, no es ningún problema, es una condición. Eh, entonces, a lo que yo pienso que se refieren las escrituras es a la actitud amorosa de uno, de que está bien que uno pueda tal vez comer lo que sea y no le hace mal,
pero otro hermano no puede comer solo vegetales porque es más débil, acá lo llama como que es una debilidad. Para mí no, hoy en día es una elección ser vegetariano, por ejemplo, y es como más sano, supuestamente, no sé, pero que no nos estemos deteniendo en esas cuestiones del comer y el beber, no meternos a opinar en la vida de los demás. Y bueno, si hay algún hermano que está con un tema que no puede resolver o que le resulta un tropiezo, tener la sensibilidad, uno, de no ser un tropiezo para ese hermano. A pesar de, tenemos la libertad, pero lo principal para un cristiano es el amor. Y escuché una pastora que dice que es amar, cuidar el tesoro. Entonces dice, no es una cuestión de sentimientos, es una acción, es una actitud de vida, es cuidar el tesoro. Entonces me encantó porque lo resume. No es algo, es una decisión de cuidar al otro. Entonces eso es como que simplifica, me resultó no tengo que esperar que me nazca el amor, es una actitud de vida. Bueno, ese es mi comentario, gracias. Excelente, me gustó mucho cómo lo remarcó en ese aspecto, ¿no? Que más bien sería decidir, ¿no? Hacerlo conscientemente una decisión, el no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, ¿no? Podríamos hacerlo caer a causa de que uno, podríamos mostrar desánimo o abatirlos por la manera en que nos comportamos o con nuestro legalismo en su contra, ¿no? O podríamos hacerlo también al atraerlos, porque si ese hermano, esa hermana tiene esa debilidad y nosotros estamos constantemente bombardeándolo o atrayéndolo a esta cuestión sin saber que esto podría ser un aliciente para que él caiga en esa cuestión, esto nos habla más bien de nuestra falta de razón, de nuestra falta de amor, de sabiduría para poder vivir la libertad. Me gustaría la hermana Francisca pueda dar su opinión. Estaba también Félix y el hermano Estefan, si no mal recuerdo, en ese orden. Después sería el hermano Manny. Sí, lo de Francisca soy yo, Daniel, Ah, Daniel de perfecto. España. Sí, es que estamos los dos aquí. Yo quería comentar algo. Cuando dice en el versículo 15, no arruines por tu alimento a aquel por quien Cristo murió. Yo voy a decir pues una anécdota que me pasó a mí, como testigo de Jehová. Eh, Me enteré a través de un estudio que hacía dos ancianos y el estudio resulta que me conocía bastante bien. Y le dijo al anciano un día, pues dile a Daniel que venga aquí que me haga el estudio también, que lo conozco y tal. El anciano decía, sí, sí, no te preocupes, te llamaremos y tal y cual. Y resulta que luego ese chico me llamó del estudio y me dijo que estaba hablando de mí negativamente como testigo de Jehová. Una cosa insólita. Yo no me lo creía lo que iba a pasar. Es que luego pasó otro caso con un sobrino mío que me dijo lo mismo, que hablaba mal de nosotros. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y eso es lo que quiero hacer resaltar, que si uno hace tropezar a un hermano en ese sentido, que murió por Cristo, que no había nada contra ellos, y no hacía nada contra ellos ni contra los testigos en ese momento, y ahora tampoco. Y sin embargo hablaban mal, digo, ¿dónde está el amor? ¿Eh? Y eso es lo que a mí me hizo pensar ya muchísimo e investigar muchísimo. Y por eso estoy aquí ahora. Aunque estoy dentro, como dice Eric, la famosa frase fama, estás dentro, pero espiritualmente no lo estás. ¿Entiendes? Y así están las cosas. Entonces, y lo que quería decir, porque no hay que contristar a un hermano por cosas espirituales en ese sentido, porque no puedes juzgar a los demás. Eso le pertenece a Dios. Gracias. Muchas gracias, hermano Daniel. Continuamos entonces con el orden en el que íbamos, hermanita Félix, Estefan, Manny y agregamos a Benjamín. Manny, el micrófono. Muy buenas. Este,
¿Me escuchan? Sí, sí. Me llamo Félix Maldonado, soy de Puerto Rico y quería mencionar con relación a hacer tropezar o más bien es juzgar. De hecho, sabemos que Cristo nos dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. Nos liberta incluso de toda superstición, toda causa de juicio, nos hace libres. Y así todos nosotros tenemos que ver la libertad que cada hijo de Dios tiene. Como dijo Pablo, la libertad de los hijos de Dios. Pues a mí se me enseñó cuando empecé a ir a la Watchtower que tenía que dejarme llevar por todo lo que dijeran los que llevan la delantera. Yo llegué a ser precursor regular. Entonces, un día, el anciano presidente me dio almorzando y como yo soy una persona de harto comer, él comía poquito. Entonces empezó a decirme que yo no cualificaba para ser siervo ministerial porque yo era practicante de glotonería. O sea que él estaba juzgándome porque yo comía diferente a como él come. Y aquí está el gran peligro. No juzgar, sino por lo que es justo o lo que es injusto. Muchas personas empiezan a juzgar con prejuicios por lo que es diferente. Y ahí entonces se cometen muchos atropellos y muchas injusticias. Gracias a Jehová que ahora ya no pertenezco a la Watchtower y puedo servir a Jehová como testigo de Jehová verdadero, dando testimonio acerca de él. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Continuamos con las opiniones, mis queridos hermanos. No sé si Estefan quería decir algo. Sí, Sí, Estefan. perdona, sería redundante y me alargaría mucho, por eso renuncio al comentario, por favor, Eh, hermano. Pueden mandar a Benjamín porque yo ya he hablado. Ah, ok, perfecto. Hermano Benjamín, entonces le ceden la palabra. Benjamín, ¿te fuiste? Hermano Benjamín a la una, hermano Benjamín a las dos Y a las tres, y vendido. hermano. Entonces voy a hablar yo. Bueno, bueno, había hablado sobre el tropiezo y estaba mirando ahora una información que me llamó la atención, que la palabra griega que habla de tropiezo, la palabra es de escandalón, ¿no? Y estaba mirando que dice que de ahí se deriva la palabra escándalo. Entonces, es verdad, a veces hay hermanos que porque ven algo de otro, de alguien y hacen un escándalo, un problema de algo, ¿no? Yo a veces notaba, por ejemplo, entre las hermanas que decían, oh, mira, se pintó el pelo de rojo, o se pintó las uñas en color azul o un color raro. Y yo digo, pero ¿y eso qué tendrá que ver? ¿No? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tiene de malo que si se pintó así, se pintó así? Entonces, nosotros no queremos hacer un escandalón, bueno, y en vez de, vamos a causar tropiezo y vamos a terminar siendo nosotros los pecadores para hacer tropezar a nuestro hermano. Solamente eso. Gracias. Muy bien, excelente el aporte, mi hermano, que nos hace acerca de esta palabra, ¿no? Un escándalo, esto es un escándalo, dijera la cumbia. Hermano Avío Espinosa, Sí, buenos días, hermanos. buenos días. Pues quería comentarles que lo aquí en el capítulo 14 de la Carta a los Romanos es sobre los hermanos que son débiles en la fe. Y más que nada se señala a los hermanos débiles en la fe en los que consideran ciertos alimentos buenos y ciertos alimentos no. Consideran ciertos días buenos y ciertos días no. Pero también tenemos que examinar el contexto de sus decisiones. Al menos algunos pueden tomar la decisión de ser vegetarianos por su propia convicción, por su salud o porque realmente así lo consideran bien,
o puede que decidan ser vegetarianos porque consideren que la carne es un alimento impuro. Hay dos diferencias. Y nosotros no sabemos las convicciones de nuestro hermano. Puede ser que él tenga la libertad de Cristo, pero aún así por sí mismo decida comer solamente verduras por cuestión de salud y cuestión personal, o puede que decida no comer cierto alimento porque cree que está mal. Entonces es cuando ahí nosotros tenemos que diferenciar. Estaba leyendo lo que dice el capítulo 18 del Evangelio de Mateo acerca de cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces menciona, en respuesta a los discípulos, Jesús le dijo que más bien tomó a un niño y lo metió entre ellos y les dijo que quien se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Nosotros sabemos que Jesús no está hablando literalmente de volver a ser niños físicamente, sino que se refiere a la actitud y a las cualidades de los niños que tienen. Los niños son conocidos con humildad, con sencillez, con dependencia y con confianza. Entonces Jesús estaba enseñando la humildad y reconocer las necesidades de depender completamente de Dios y de Él, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, aquellos que reconocen su pequeñez y su dependencia de Dios serán exaltados, o sea, serán mayores en el reino de los cielos. Entonces, en los versículos 5 y 6 advierte a sus discípulos sobre la gravedad de hacer tropezar a algunos de estos pequeños que crecen en Cristo. Y como mencionaba el hermano Manny, por ejemplo, tengo esta versión Reina Valera de 1909, y en el versículo 6 menciona, y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños, y volvemos a la palabra escandalizar, y investigando qué es lo que significa escandalizar, es mostrar indignación real o fingida por algo, o irritación. Entonces, eso está mal y eso es lo que nos hace recalcar el apóstol Pablo, porque por quién Cristo murió. Y como lo menciona lo menciona nuestro Señor Jesucristo, es hacer tropezar a quien crece de Él, o a quien ha puesto su confianza en Cristo, su fe. Igual les dice que es mejor que le pongan una piedra de molino en el cuello y sean arrojados al mar que causar daño a uno de estos pequeños. Entonces Jesús enfatiza la importancia de tratar a nuestros hermanos en la fe con amor, con respeto y con protección, especialmente a los que son más vulnerables y débiles en la fe. Y pues ese es mi comentario, hermanos. Wow, excelente aporte. Muchísimas gracias, Sabio, por el comentario que nos haces. Gracias por igual hacer las referencias. Es un gusto tenerte aquí, un gusto verte. Sí, sobre todo también quisiera traer, ¿no? A colación que en el contexto legal que lo está explicando también nuestro Señor Jesucristo, sabemos que los niños son dependientes, en este caso de los adultos, ¿no? Entonces, también eso implica, ¿no? Que el creyente debe de estar en esta implicación de dependencia, como bien lo explicaste, ¿no? En el contexto de las cosas, en una dependencia total a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Benjamín, lo tenemos de vuelta. Sí, gracias, hermano. Bien, en este punto hay que tener en cuenta el contexto histórico. Los judíos venían de la ley, donde había una serie de alimentos que ellos no podían consumir, le llamaban inmundos, impuros. Ahora bien, después que son aceptados los gentiles, después que es eliminada la ley en el sacrificio de Jesús, vimos ya en la visión de Pedro, donde él se le muestra un receptáculo con todo tipo de animales inmundos que ellos no comían. Y le dice, Pedro, de huella y come. Y dice, Señor, pero ¿cómo voy a comer? Bueno, eso era para significarle que los gentiles estaban admitidos. Y también, como está el fin de la ley,
no hay restricción respecto a alimentos. Por ejemplo, el versículo 14 dice el apóstol: yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Muy bien. Ahora bien, disculpen un momento. Niños, ven por favor, silencio. Disculpen, hermano, que tengo dos niños aquí jugando. Entonces, ¿qué sucede? Un cristiano de origen judío acepta a un gentil y lo acepta como su hermano. Ahora bien, el comer alimentos de los que comen los gentiles, que ellos se criaron toda la vida viendo eso como cosa abominable, que no lo comían, entonces para ellos como judíos les sería chocante, para muchos de ellos, no para todos, ver a alguien que es gentil comiendo cosas que ellos no se criaron comiendo. Por ejemplo, si a nosotros se nos cambia la dieta, se puede comer de todo, hay cosas que uno no la comió desde niño y le va a dar asco, aunque sienta, diga, no, es legal comerlo, pero no lo va a comer, se va a sentir mal. Entonces yo creo que eso era lo que pasaba en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es el consejo de Pablo? Tú que sabes que eres libre, yo sé que soy libre de comer de todo. Tenga en consideración a aquel que es débil, que no ha cambiado su mente, no la ha adaptado para eso, sí la ha adaptado para tratar al gentil como un hermano, pero en cuanto a comer, todavía le queda eso. Entonces, si se siente mal por eso, no comas delante de él eso, porque se va a sentir mal él. Y ahí es que Pablo habla del amor. Si mi hermano se siente mal porque yo como eso delante de él, ¿dónde está el amor? Así es, ya para terminar mi comentario, es como alguien que tiene un trauma con algo, digamos que un hijo se le ahogó o se le ahorcó en un suicidio, y alguien esté mencionando mucho delante de él, no, que tal persona se ahorcó, o que no menciona esa palabra delante de él, que se va a sentir mal, por consideración. No es que esté mal hacerlo, pero si es delante de él o ella, no sería amoroso. Exacto, me llamó mucho la atención lo que menciona ahorita en la parte final de su comentario, hermano Benjamín, porque precisamente trato mucho a pacientes que están en situaciones de emergencia con respecto a este tema en específico que es el suicidio. De hecho, por eso ahorita estoy en servicio. No pensaba que se me fuera a asignar la mañana del día de hoy, pero bueno, por emergencia se me asignó. Pero eh, muchas veces no es el hecho de tocar esos temas, o sea, el tocar estos temas sana tanto a la persona que está padeciendo esto como a la sociedad en sí, porque se involucra para poder desmitificar estas cosas, ¿no? Quitar los tabús y eso. Pero, como decimos en México, lo cortés no quita lo valiente. O sea, necesitamos hablar de estos temas, pero todo debe de ser con cierto tacto, de cierta forma, guardando ciertos protocolos para poder ser eficientes en esto y no generar un trauma al tratar de combatir un trauma. Entonces, me parece muy importante lo que comenta y bueno, en este caso yo lo vivo por esa parte y le agradezco porque muchas veces también eso sucede, ¿no? Que es difícil muchas veces mostrar empatía de la actividad de otro o es difícil creerla cuando otro la expresa porque consideramos que quizá él no podía tener esa visión que yo tengo por estarla viviendo de ese lado, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermano. Hermanita Joana, Hola, ¿me escuchan? te escuchamos. Perfecto. Sobre ese mismo tema del suicidio, me llamó mucho la atención porque personalmente yo pasé por una situación de intentos de suicidio entre oportunidades hace algunos años. Y claro, en el principio yo evitaba hablar de eso. Claro, yo no ni siquiera le conté a mi marido, nadie, nadie sabía que yo había intentado hacerlo. Pero en el momento en que yo tuve, digamos, el valor de confesarlo, de comentárselo, como tú dices, fue el momento en que empezó la recuperación. Y el hecho de decirlo así abiertamente, tanto a mis familiares como a mis amigos, y explicarles la situación por la que pasaba, cuáles eran los pensamientos negativos que tenía que me llevaron a intentarlo, es algo que realmente sana a la persona que está pasando por ese tipo de situación. Pero claro, lo que menciona el hermano es cierto. Es importante que nazca, digamos, de la persona el decirlo.
No tanto que alguien venga y te pregunte, ¿y qué pasó? ¿Y por qué te quisiste suicidar? O cosas así, como que eso uno se siente un poquito invadido. Pero sí, es importante que exista, digamos, ese espacio donde uno pueda expresarse de manera libre ese tema, y no que se trate como un tema tabú, que nadie puede decirlo ni mencionarlo, porque si no va a pasar algo, sino que realmente es importante dar ese espacio. Y respecto a otro asunto, que también el que, digamos, se trata la reunión específicamente, el tema de no hacer tropezar a los hermanos. Eh, Personalmente, justamente ayer estábamos conversando sobre ese versículo con mi marido por el tema del nombre de Dios, porque como es un tema que hace poco, digamos, empecé a entender, porque no es algo que yo supiera, digamos, yo siempre de 20 años como testigo de Jehová, crecida dentro de esta organización, entonces siempre me refería a Dios por ese nombre, como Jehová, y nunca dudé de que ese fuera su nombre. Para mí era como decir el agua es transparente, Dios se llama Jehová. Es un hecho, es indudable. Aunque sabía que habían personas que le decían Yahvé, Yahvé, Yahvé y un montón de otras versiones, pero yo creía que era una cosa de idioma, como mi nombre que es Johanna, muchas veces me dicen Johanna, o me dicen Giovanna, o me dicen Johanna, o cualquier otra versión, pero pensaba que el nombre de Dios verdadero era Jehová. Digamos, ese era mi concepto. Y cuando entendí que realmente no hay cómo saber el nombre de Dios, porque su nombre es un tetragrama, o sea, es como decir Señor, SR. Realmente en la Biblia no sale el nombre de Dios, solamente sale las consonantes. Y cada uno podría, digamos, rellenarlo con las vocales que quiera y pronunciarlo como quisiera. En realidad no está la pronunciación exacta. Y digamos, entender eso me ha ayudado a abrir un poco la mente en cuanto a respetar que otras personas puedan decirlo de otra manera, o incluso personas que no quieran decir el nombre, que prefieran no decirlo, como los judíos, por ejemplo, que tienen ese tabú de no pronunciar el nombre de Dios. Conozco una persona que es judía y que explicó que por qué ella no usa el nombre de Dios. Y digamos, yo nunca acepté esa manera de pensar, me parecía muy absurda, pero ahora sí la entiendo y la respeto. Entonces yo considero que es importante esa tolerancia, ¿no? De que cada persona pueda entender a la otra y respetar sus convicciones, sus creencias, su pensamiento, la religión que sea cristiana, sea no cristiana, sea hindú, sea musulmán, porque en realidad la idea es acercarse a Dios y cada persona tiene su punto de vista respecto a eso. Entonces llegué hasta ese punto de poder aceptar que cada persona tenga su propia creencia, y yo creo que el tema de que cada uno doblará su rodilla ante Dios significa exactamente eso. Cada uno ante Él responderá. Ante Él dirá si fue cristiano, si no fue cristiano, si aceptó a Jesús, si no aceptó a Jesús, por qué razones quizá, en qué cultura creció, en qué mundo creció. Por eso quizás nunca aceptó a Cristo. Pero es una decisión personal y que nosotros debemos respetar a todas las personas, independiente de la religión que tengan. Esa es como lo que a mí me deja de enseñanza estos pasajes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermanita, por el aporte que realizas. Muy, muy bueno. Y sobre todo que yo creo que experimentamos en ese aspecto eh, la misma cuestión, ¿no? Tu nombre, Johanna, Johanna. En este caso, mi nombre es Karim, Karim. Pero porque fonéticamente así se pronuncia en árabe. En inglés, transliterado, era Karim, pero la gente no, en español es muy raro el que menciona Karim. Me dicen Karen, me dicen Karem, me dicen Kereme, me dicen de todo, de todas maneras, pero de alguna manera considero que esto es una enseñanza, ¿no? A modo muy personal, esto es una opinión muy propia, porque de igual manera ese conflicto que he llevado toda la vida también me motiva a ser condescendiente con los demás, con sus propios conflictos. Porque así como me sacan de quicio, por decirlo así, por esta cuestión, ha forjado cierta paciencia, ha forjado ciertas condiciones, se ha hecho un trabajo día a día en mi persona, Dios lo ha estado realizando para tener paciencia y mostrarle a quien así lo decida, porque si no me pide la opinión, pues tampoco puedo invadir, como bien decía, ¿no? Su propio concepto, pero muchas veces sí, cuando lo pide, le empiezo a explicar el origen de por qué el nombre, qué significa, o incluso dentro del ambiente religioso, cuando estuve pasando por la creencia musulmana,
al Cristo se le considera el mayor musulmán. Entonces aquí como que mi convicción judía en ese momento realmente fue un impacto muy fuerte, ¿no? Un impacto mental de que, a ver, ¿cómo me estás diciendo que el Cristo fue el mayor musulmán que haya existido en el mundo? Y decía, sí, es que etimológicamente cuando vemos el estudio de la palabra musulmán, se refiere a un siervo, es un sirviente. Y el Cristo ha sido el mayor sirviente de todos, ¿no? Él se ha sometido a la voluntad del Padre, dando su vida por los demás. Entonces, fue de repente así como que, ¡pum! Se abrió la mente, ¿no? En ese aspecto de decir, el judío, la palabra judío significa adorador. Entonces, el Cristo es el mayor judío, el Cristo es el mayor musulmán. Ahora, es católico porque la palabra católico quiere decir universal, universalidad de todo el universo. Entonces vemos cómo empieza ya a empatar ciertas cosas, ¿no? En donde vemos que es nuestra falta de, de inteligencia, de sabiduría, de dominio propio, lo que la misma escritura nos dice que le pidamos a Dios y nos los va a dar en abundancia, ¿verdad? Para que podamos entender estas cosas. Entonces, muchísimas gracias por tan lindo aporte. ¿Alguno de los demás hermanitos quisiera brindar opinión o continuamos con la lectura? Ok, creo entonces continuaremos con lo que sería los siguientes versículos. Si no mal recuerdo, nos quedamos hasta el 19. 15. No, nos ¿A quedamos en el 15? 15. Perfecto. Entonces, ¿alguno de ustedes quisiera leer del 15 al, No, del 16 tenemos que leer. 16 paré. del 16 al, Hasta el final, ¿les si parece bien que quieres. sí, que lo finalicemos? Sí, sí. ¿Alguno de ustedes quisiera apoyarnos con la lectura? Tenemos Hermanito. dos, Osvaldo y Ajá. Francisca. ¿Qué le parece si en esta ocasión le damos la oportunidad al hermano Osvaldo? Muchísimas gracias, hermana Francisca. Perdón, del 16 al A final. finalizar. Ujú. Bueno, ¿verdad? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que Romanos 14, contribuye. 16 en adelante. Romanos 14, 16. Oh, I'm sorry. Porque estoy ahora en el 18, porque el que en eso sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo el hombre, no, que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, muchísimas gracias por el aporte. Vayamos entonces con las opiniones al respecto. Hermano Abiu. Sí, quería comenzar con el 17. Bueno, el apóstol Pablo establece que el reino de Dios no se trata de comer o beber, sino se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, la esencia del cristianismo no reside en cuestiones externas a eso. Todo se basa el reino en vivir dentro de la justicia, la paz y el gozo dentro del Espíritu. Ahí estamos metidos, todos. Lo demás que esté fuera ya no, ya no reside la esencia del cristianismo en eso. Entonces, lo único esencial es eso y nuestra relación con Dios y nuestra vivencia en los valores del reino. Y esos valores fueron los que nuestro Señor Jesucristo nos dejó muy, muy, muy
bien en cuenta con con su vida terrenal, las enseñanzas que nos dio. Entonces, Pablo insta a los creyentes a no destruir la obra de Dios. Y imagínense cómo lo expresa Pablo, la obra de Dios, o sea, cualquier persona que crea o que tenga fe, aunque sea su fe sea débil, ya es obra de Dios. Y no lo podemos hacer, no podemos destruir la obra de Dios, porque Jesucristo mismo nos dijo qué es lo que nos puede pasar si nosotros hacemos tropezar a uno de nuestros pequeños hermanos en la fe. Entonces, nosotros podemos decir que hay alimentos que son apropiados y que no hay ningún alimento que no sea, porque todo es de nosotros, todo nos pertenece. Entonces, pero la libertad cristiana no debe de usarse como una excusa tampoco para dañar a otros, sino se debe de ejercer con responsabilidad y con amor, sobre todo con amor, porque el amor es la base del cristianismo. Y si nosotros queremos ayudar a un hermano con amor, lo debemos hacer. No debemos usar nuestra libertad en Cristo para usarlo como excusa y decir todo me es permitido, pero escandalizamos a nuestros hermanos. Muy bien, así es. Efectivamente, muchas veces el cristiano utiliza su fe en lugar de ser escalera, ¿verdad? Para impulsar a su hermano a llegar a un lugar, lo utiliza más bien de flagelo, ¿no? Como látigo para golpear al mismo hermano, sabiendo que pues peca más uno al volverse verdugo, ¿no? De estas cuestiones. Hermano Osvaldo y después el hermano Benjamín. Finalizaríamos con el hermano Brian. Gracias. Eh, Sabemos que, como se comentó creo que la semana pasada, que hay una zona gris en cuanto a ciertos asuntos, ¿no? Especialmente cuando hay transiciones. En aquel tiempo estaba la transición, había muchos que habían vivido toda su vida como judíos, etcétera. Hoy, claro, quizás tenemos otro tipo de transiciones o zonas grises, eh, que obviamente nosotros tenemos que tener la cualidad de amor, como bien se dijo y como bien se comentó. Acá hay una obra de Dios trabajando en el corazón de todos nosotros. Entonces puede ser que haya asuntos de zona gris, de conciencia, como los solemos llamar, y cuando nosotros queremos imponer nuestra conciencia al otro, ahí es falta de amor, corremos el peligro de destruir la obra que Dios hizo en el otro, y a su vez nosotros mismos nos estaríamos condenando por no actuar con amor. Ahora, qué interesante eh, el versículo 22, cuando dice, acá lo voy a leer de la versión Dios habla hoy: la fe que tienes debes tenerla tú mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargo de conciencia. O sea que la conciencia tiene que estar limpia, tanto para el débil como para el que no lo es. El que no lo es, el que digamos es fuerte en un tema de conciencia, va a tener una conciencia limpia si evita hacer delante del otro, por ejemplo, comer animales inmundos, entre comillas, inmundos. ¿Por qué? Porque si él comía, una de las alternativas que había era que quisiera caer al otro, porque el otro ahora iba a comer cuando su conciencia le estaba diciendo que no debía comer. Por eso está muy claro acá de que el tema clave aquí de todo también es el tema de la conciencia, porque en asuntos delicados, en asuntos así de zona gris, cuando una persona, vamos a suponer, cree con toda honestidad que no debe comer, pero como ve al hermano fuerte que come, hasta le da vergüenza y come, violenta su conciencia. Al violentar su conciencia, ya se está entrenando mal, porque entonces mañana va a violentar su conciencia con cosas que son graves, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy importante
que detectemos en esta época que vivimos cuáles son esas zonas grises. Por ejemplo, se nombró acá el nombre de Dios, si usarlo o no usarlo. Eh, y bueno, y hay otras, porque ahora nosotros vivimos en otra época y quizás puede ser que alguno tenga la costumbre de comer alimentos de un tipo y de otro, pero no es por un tema religioso, no es porque antes suponíamos que eso, pero puede ser que haya cosas que estén en esta zona gris religiosamente hablando, ¿no? O bíblicamente hablando. Y nosotros no queremos hacer caer a otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Sí, efectivamente, y me viene ahorita inmediatamente a la mente cuando el hermano ah, Eric Wilson nos comentó acerca de cuando estaban haciendo la cena del Señor, ¿no? Como aquí había una cuestión de una hermana que por pasar ya esa cuestión de su pecado, que tenía que involucrar el alcohol, ella tenía esta restricción personal, ¿no? Y decía, entonces es importante saber estas cuestiones para no incitar a unos a su debilidad. Hermano Benjamín, hermano Brian, y terminaríamos con el hermano Heriberto por la cuestión del tiempo. Sí, hermanos, un ejemplo que quizás todos lo vamos a vivir respecto a esto de la conciencia. Imaginémonos que nos invita un hermano de Corea y en ese país es común que la gente coma perro. Entonces el hermano nos invita a comer y sirve un perro asado. Realmente cualquiera de nosotros vamos a sentir la repulsión. Entonces, ¿qué debiera hacer él? Conociendo que en estas partes del mundo eso no se hace. Debiera de no preparar ese plato, aunque sea típico en su país. Claro está cuando el apóstol dice que ninguna comida es inmunda, es teniendo en mente las cosas que estaban prohibidas en la ley. Porque, por ejemplo, no es que él quisiera estuviera en mente que comer insectos como cucarachas, ratones y cosas así esté bien. No sé. Pero era en su contexto de animales que no tuvieran la pezuña hendida, de langostas, eso sí. Pero ahí está el punto, no hacer tropezar a otros respecto a eso. Ahora, esto es solo un ejemplo en cuanto no tenemos que hacer tropezar las comidas. Tal como ha comentado reiteradas veces nuestro hermano Abiu, Jesús dijo que el que haga tropezar a otros de los más pequeños, mejor es que le pongan una piedra de molino. No debemos hacer tropezar a otros en cualquier cosa que pueda hacerle tropezar. Debemos de evitarlo. Por ejemplo, en el beber bebidas alcohólicas, pensar, ¿verdad? Hasta qué punto podemos hacer tropezar a otros. Las ciertas costumbres. Por ejemplo, en el mundo cristiano, lo más normal es que las personas se casen. Entonces, si yo estoy convencido por alguna doctrina o algún entendimiento que yo tenga de que puedo convivir con una mujer sin estar legalmente casado, sin estar casado, porque lo encuentro así, muy bien, en mi doctrina y mi entendimiento, y quizá está bien ese entendimiento, pero ¿qué sucede? Que la gran mayoría de la gente tropieza con eso, y algunos que no lo digan les resulta mal. Entonces, ¿qué haría un hermano inteligente? Coge y se casa con esa mujer, se casan para evitar tropezar a otros, y de esa manera, pues, se tiene en cuenta esto, porque aunque pueda actuar de X manera, pero hay que tener en cuenta la conciencia de los demás. Y por eso es que Jesús, cuando le dijo al discípulo que él como hijo del rey no debía pagar impuestos al entrar al templo, pero dice, pues para que no tropiecen, echa el anzuelo al mar y sacarás dos monedas, paga el impuesto por mí y por ti, para que no tropiecen. Entonces, todo cristiano tiene que tener en cuenta eso. Y realmente todo cristiano que haya hecho una decisión de hacer algo o de casarse para que otros no tropiecen o de no comer algo o de no beber algo
podemos hacer esto, yo lo felicito. ¿Por qué? Porque ha tenido en cuenta a los demás y ha procedido a hacer las cosas para no hacer tropezar a otros, merece nuestra felicitación. Muchísimas gracias, hermano Benjamín. Hermano Brian. Muchas gracias, hermano. Este versículo 17 que leímos, de alguna forma me hace pensar en que la advertencia que la Biblia o las Escrituras nos dan es a que tengamos cuidado con el legalismo. Y a veces hasta nos podemos erigir en legisladores, crear leyes e imponerla a los hermanos, cuando claramente eso sería un sinónimo de ser orgullosos, pues, y creernos superiores, y de repente le decimos o damos a entender o insinuamos a otros qué es lo que deberían hacer, cuando no solo tenemos libre albedrío, sino que también nuestra conciencia juega un papel fundamental. Y es interesante porque el versículo dice, el reino de Dios no tiene que ver con comer, con beber, con si que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, sino tiene que ver con la justicia, la paz y la felicidad. Y a veces justamente es mejor no tener la razón, pero tener la paz. Y si el caso es que quizás hemos tomado alguna decisión con relación a un alimento, a una decisión, pues siempre debemos recordar que cada uno tiene una cuota de responsabilidad, claro con el prójimo, pero sobre todo con Dios, y recordar que Él es el verdadero juez que nos va a juzgar. Entonces me encuentro muy interesante en este versículo la importancia de no caer en el legalismo y no creernos superior a los demás. Muchísimas gracias por el aporte. Y de igual manera, ¿no? El ser humano con esta cuestión es muy opuesto en ocasiones. O soy extremadamente legalista o caigo en una hipergracia, ¿no? O sea, te impongo una carga que ni tú mismo puedes cargar, valga la redundancia, o inclusive hay personas que descaradamente dicen, pues solamente Dios me puede juzgar, ¿no? Y entonces somos muy así los seres humanos. Hermano Heriberto, nos gustaría escuchar Mi, mi, su mi, opinión. mi comentario es corto, es en referencia a lo que dijo el hermano Félix Maldonado. Esas son experiencias, ¿verdad? Que a mí hasta el día de hoy me molestan, que haberme, las he visto dentro de la organización, me ha pasado a mí aún, también como el asunto de precursorado, pero de otras maneras en cuanto a haber escuchado a hermanos ancianos decir eso. Pero lo que puedo decir el hermano Félix es que, ¿verdad? Y él debe de haber reconocido esto por ahora, que muchos dentro de la organización de los testigos de Jehová tienen, por decirlo así, el mal entendimiento que entre más alto su posición que tenga el hermano dentro de la organización, más espiritual es la persona. Y hay que caer en el error estas personas, porque cuando tienen esa manera de pensar, lo primero que hacen es que ¿cómo se llama? Ellos mismos ah, ignoran la influencia de su conducta sobre lo que ellos reconocen como inmaturos. Aquí vemos a un hermano precursorando y aquí tenemos un anciano, en vez de darle estímulo para que siga precursorando, para que siga hablando de las otras personas de Jehová y estimulándolo más, pues entonces ahora coge un asunto que no tiene nada que ver como si fuese un privilegio dentro de la organización, así como lo ven, como decir, no, tú no eres tan espiritual como yo, para que tengas el privilegio de aún estar menos que yo, porque yo soy anciano, entonces tú vas a ser siervo ministerial. So, tienes que todavía no estás espiritualmente calificado para nada, aunque estás haciendo lo que se debe. Entonces aquí vemos entonces, hermano, ¿verdad? Como el hermano mencionó, el hermano Maldonado, en vez de mostrar amor, y más o menos, si usted ve eso, pues cállese. Si a usted le molesta, pues, como dijo el hermano Brian, traiga mejor la paz. Y ya, y ahí se acabó. Ese es mi comentario, hermano. Muchísimas gracias, hermano Heriberto, y también agradecemos a los más de 38 escuchas que tuvimos el día de hoy, más los que disfrutarán de esto cuando lo vean en las redes sociales. Bueno, por nuestra parte sería todo. Agradecemos a Dios nuestro Señor por, por la oportunidad de poder degustar de esta ración del día. Voy a ceder pues la palabra al hermano Manny, que nos va a poner lo que sería
la alabanza final y de ahí invitamos a cualquiera de ustedes a que pueda finalizar en oración. Ok, gracias, Karim. Bien hecho. Muchas gracias por habernos ayudado a este respecto hoy. Y para terminar lo que estamos analizando, me gusta mucho leer finalmente el versículo 15 de Romanos 14. Según la versión Valera, me gustó mucho. Dice, mas si por causa de tu comida o del día que pensamos que es tan especial, tu hermano es contristado, ya no andas conforme a amor. No destruyas con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. Qué lindo, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Bien, entonces para terminar vamos a poner una canción y luego después el que quiera representarnos en oración puede levantar su mano. Vamos a pausar esto. ¿Quién quiere terminar con oración? Entonces la reunión de hoy. Vamos a dejar a Vio, ¿qué te parece si dejamos a nuestra hermana? Ok, gracias, Vio. Diana, adelante. Bendito y amoroso Padre Celestial, nuestro querido Padre, nuestro amado Creador, en esta buena mañana y tarde, te queremos agradecer mucho por esta tan edificante, tan bonita reunión en la que hemos podido participar todos y pues salir beneficiados de ella. Así que hay mucho, mucho más que agradecerte, Padre, pues la vida nos estás dando la oportunidad de seguir mejorando cada día. Y todo porque queremos esforzarnos siempre, cada uno de nosotros, por hacer tu voluntad. Enséñanos entonces a no aplicar en nuestras vidas el que nosotros creamos, el que nosotros creamos que ese es nuestro entender, sino más bien con tu ayuda, con tu espíritu. Enséñanos, síguenos moldeando, síguenos enseñando a aplicar todo lo que mediante tu palabra nos das a conocer siempre para que de ese modo podamos vivir bajo tu agrado, bajo tu dirección, que seamos personas con ello, personas de bien, que nos esforcemos no por querer que se nos vea como personas que sabemos mucho, sino más bien aplicarla en nuestras vidas y dar a conocer a nuestros queridos hermanos y a las personas con las que nos toca tratar a diario, que queremos y que vamos bajo vivir el gozo, la justicia y el amor. Así que ayúdanos a tener un corazón siempre receptivo, a ser personas humildes y nunca, nunca enseñorearnos sobre nuestros queridos hermanos. No, Padre, ya no nos merecíamos esta bendición tan grande tuya de que nos hayas llamado tus hijos y pues aquí estamos y con eso a nosotros nos basta. Así que muchas gracias por todo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por el alimento, gracias por nuestros queridos amigos y hermanos y por lo que estamos aprendiendo siempre. Pero también sabes, Padre, que vivimos bajo tribulación, bajo un sistema que cada vez se hace pues más difícil de sobrellevar, de vivir. Así que, Padre, quédate con cada uno de nosotros, llévanos siempre de tu mano, consuélanos, ayúdanos, provéenos lo necesario para esperar siempre como niños, ¿no? Confiados en ti, que siempre suplirás nuestras necesidades y esperando con esperanza la venida de ese reino maravilloso. Muchas gracias, Padre. Perdónanos también por nuestras faltas y errores, porque como humanos imperfectos, pues siempre estamos pecando. Ayúdanos a mejorar siempre y darnos cuenta de nuestras falencias y todo para que estés contento y también tu Hijo Jesús. Así que, Padre, por favor, si es tu voluntad, escucha esta oración y dale atención a la misma, que te la hacemos llegar en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Diana. Hermoso, muy bien. Y también a Karim, muchas gracias. Ahí a todos, ¿no? Que siempre están aquí presentes en las reuniones. Siempre podemos invitar a personas también a que puedan estar en nuestras reuniones. Conocidos que tengan interés, pueden ofrecerle siempre el link. El link de los domingos es el mismo link siempre y el link de los jueves siempre es el mismo link. Así Viernes. que Los viernes. los viernes, perdón, gracias. Heriberto, ahora son los viernes, sí. Los viernes siempre es el mismo link que hemos usado siempre.
Y el que usamos para los jueves ahora se usa para los viernes. Es el mismo, el domingo también. Así que si un día no reciben el link del viernes o el del domingo, si ya lo tienen de alguna manera, siempre es lo mismo, ¿no? Gracias a todos y realmente sacamos una reunión muy instructiva. Coges, le das ahí para... Así que pueden abrir su micrófono, hablar. Si hay alguien nuevo, puede decirnos si quiere quién es, de dónde viene, y otro que quiera hablar, puede hablar lo que quiera. Adelante. Buena reunión. Okay. Buena conducción, Karim. Sí, muy bien. Exacto. Gracias, yo me tengo que marchar. Ok, Heriberto. Que nos pasen vemos. buen día a todos y que le vaya bien con la bendición del Bonito Señor. día. Una Amén. bendición. Bonito día. Pásalo Ok. bonito. Y gracias, Karim. Johanna, no te hemos visto hace tiempo. ¿Qué tal, hermano? Hola, muy bien, ¿Qué gracias tal? a Dios. Qué bien, qué bien. Hace tiempo que no te vemos. Cierto. ¿Estás bien, no? ¿Estás bien, no? Sí, Muy bien, sí, súper bien, súper perfecto. bien. ¿Cómo te sale que has tenido problemas por ahí con nos comentabais, ¿no? Que con los ancianos y todo esto, ¿cómo te ha salido al final? Ah, complicado. Yo he estado Complicado. posponiendo esa visita porque ellos están forzando, ¿no? Quieren forzar el que nos juntemos. Mi esposo me dijo que, claro, ellos no nos pueden expulsar si no vienen y hablan con nosotros. Al parecer ellos están esperando como venir a decirnos algo. De hecho, hoy día mismo me escribió un mensaje diciendo que si podían venir hoy día a las 8:30. Mi esposo todavía no despierta, así que les voy a preguntar qué es lo que dice, pero supongo que les vamos a decir que no podemos y que no. Vale, vale. Pero están muy cargantes, muy cargantes. El mes pasado yo tuve una crisis muy fuerte emocional, tuve un problema grave y ese mismo día llegaron a puro embarrarla. Y Vaya. cargante. Yo en la puerta les decía, ¿sabe que hoy día tuve un problema, tuve un accidente, así que no los puedo atender? Pero insistente, diciendo, no, pero sí, solamente un momentito, tenemos que apenas comunicarte algo que ha decidido el cuerpo de ancianos. Sí. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo van a decidir algo sin siquiera hablar con nosotros? ¿Qué van a decidir ellos si ni siquiera nos han dicho nada, no han preguntado nada? Ustedes vienen aquí de improviso, ni siquiera marcan cita. Yo les dije, hoy día sufrí un accidente. Les dije así, no estoy en condiciones de hablar nada. Y cargante, y al final cerró la puerta, ¿no? Sí. Pero hoy día de nuevo, me mandaron un mensaje, quieren venir hoy día a las 8:30. Si no, dile que te vas a buscar un abogado, porque como dice el libro de ancianos, que cuando le dice eso, enseguida ellos paralizan todo, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, seguro. Cancelan todo. Cancelan. Abogado Ya y, no te van a seguir nada. también, hermana, si tiene un psicólogo que te sigue, si le dice los dos, verás que ya no te llama nunca más. No te van a llamar. Exacto. Así no te molesta ¿Cómo? No ya. entiendo. ¿Qué cosa decirle? ¿Qué Que cosa decirle al prácticamente psicólogo? dice que tú te puede presentar, o que venga ellos en tu casa, que nunca vendrá en tu casa, porque no tiene ninguna autoridad en casa a hablarte o hacerte alguna forma de comité. Y si quiere que vayan tú al salón por un comité, dice, yo vengo con mi abogado y con mi psicólogo. Exacto. Y ellos serán testigos míos. Y verá que no te llaman. Exacto. No te van a llamar. Cierto, porque esas son las instrucciones que le ponen en el estudio, en el libro de ancianos. Dice, si alguien les dice esto, paralicen todo, ¿verdad? ¿Qué cosa tengo que decir? Que cualquier cosa tú vas a tener tu abogado y tu psicólogo también contigo. Entonces, en cuanto a esto, porque supuestamente el hacerte un juicio de esa manera es algo ilegal. Ilegal, claro. Es algo ilegal. Hermana, mira, ¿qué sucede? ¿Y cómo que no quiere pagar más nada? No quiere sacar Mire, $1. lo mejor es eso, con tu abogado, porque son delitos. Mira, hermana, yo hice la carta. Lo que es un delito, una mierda, ¿no? Perdona.
Yo hice la carta para disasociarme, hice la carta y saqué una carta con todos los artículos europeos y las leyes de la privacy. Y he dicho, si sé que ustedes va a ser mi nombre delante de la congregación, los Ya. denuncio a todos. Y te puedes imaginar que toda la congregación me saluda cuando salgo. El mundo me saluda, no me aparta. Así que la ley, como dice Pablo, y a nuestro favor, hay que utilizarla. Sí, hermana, Claro. Mira qué interesante. sí, solamente el Tribunal de Justicia de un país es que tiene competencia a juzgar a ciudadanos. Ninguna entidad privada o religiosa puede juzgar a un ciudadano y condenarlo a un ostracismo que es violación a los derechos humanos. Por ejemplo, aquí en mi país, Claro. en República Dominicana, hay una ley que se llama la Ley de Difusión del Pensamiento, de la expresión y difusión del pensamiento, que tiene que ver con la difamación y la injuria. Es decir, el hablar ante una comunidad algo negativo de una persona es violación de esa ley. Están difamando al decir que ya estás expulsada. Te difaman. ¿Por qué? Porque pueden dar a pensar a los demás que tú eres una pecadora, que esto, que lo otro. Y te están injuriando, Claro. y te están injuriando porque te están dando un calificativo muy malo de apostasía. ¿Entiendes? Entonces, los procedimientos Es cierto. de la congregación es violación a las leyes. Yo fui anciano hasta que me aparté de esta organización hace 2 años aproximadamente, y es así como te dice el hermano Manny. El libro de ancianos dice que si la persona dice que va a buscar un abogado, ellos tienen que paralizar completamente el comité judicial y van a consultar a los tribunales. De seguro le van a decir que sí hizo así. Y más, tú le dices que va a usar tu abogado, tu psicólogo y la prensa, de seguro te van a dejar tranquila. Karim, ¿me podrías ayudar? Adelante, hermanita, Karim, dígame. que si me podrías ayudar como psicólogo. Dígame. En privado, se Así la para priva decirles a los ancianos. privadamente. Se la Claro, priva. claro, no hay problema. Ya, pues. Aquí hay un abogado. ¿Hay algún abogado ahí disponible? Abogado tenemos, dice Juan. Sí, ya, pues, genial. Porque ahí podríamos hacer una reunión por Zoom, pues, si es que yo aceptara la cosa. Tenés que buscarte uno de tu jurisdicción para que sea, Ah, ya, porque si ya. la cosa pasó a mayores, hay que ir a la justicia, ¿no? Claro. Voy a averiguar eso Pero entonces primero. Una cosita que me gustaría decirte. Por ejemplo, Charles de Russell fue expulsado de la iglesia bautista. Entonces Ah, él sí, dijo, cierto. sí, él dijo, ahora sí soy libre para hablar la verdad. Vaya, Y no hay mejor regalo que ellos me hayan hecho que expulsarme, porque claro, siento la libertad completa de poder hablar y ya no tengo que obedecer las normas que pone la organización, todas estas leyes de hombre. Estoy libre. claro. Y igualmente, si te llegan a expulsar, disfruta de la libertad que tienen los hijos de Dios. Claro. No sé, Exacto. igual con mi marido lo que queremos hacer es renunciar, pero como estamos escribiendo un libro y falta poco para que lo terminemos de hacer, queremos tener la oportunidad de Rico, entregar esta porque ya- publicación a nuestros amigos, familiares, antes de que nos expulsen, porque si ellos nos expulsan y después publicamos el libro, entonces nuestros familiares probablemente no van a querer abrirlo, pero en Esto cambio era, queremos como ganar un eso. poquito de tiempo para Sí, poder eso terminar de era, hacer el hermana, libro, porque entonces yo me poder acuerdo que renunciar. tenías un plan de poder sensibilizar a los hermanos. A eso me refería que tú querías estar todavía para sensibilizar. Esto está bien, hermanos, porque hablando con los hermanos que son ahí en la congregación, esto sería lo más adecuado, porque nunca sabemos
qué va a pasar y que algunos de ellos despierten y conozcan la felicidad y la alegría de poder estudiar la escritura y todo esto. Por eso te preguntaba, hermana, porque sabía que hay un proyecto de este índole. Exacto. En Ya cuanto terminamos de a escribirlo, falta ahora terminar de sí, revisarlo y todo. Estamos en eso, en estamos en trabajando. cuanto a tantas actitudes muy contundentes, yo personalmente, hermano, no sé, por estas actitudes. Si ellos quieren hacer, que lo hagan, pero nosotros no podemos hacer. Mira que nuestro Señor Jesucristo no ripostó en nada cuando estuvo escupido y maltratado. No se llevó abogados, no se llevó, con perdón, hermanos, que no quiero ahora eh, contradecir lo que vosotros decís, pero yo creo que utilizar la herramienta adecuada de un cristiano, no porque la queremos de cara al mundo para que vea, sino porque queremos vivir esta actitud, hermanos. Queremos vivir la actitud a lo que nos llama nuestro Señor, a poder sufrir todos los que los malos hacen contra nosotros. Esto es importante. Es importante poder ripostar, si se puede decir así, con el bien al mal. Que no podemos vencer el mal, sino solamente con bien. Así lo hizo nuestro Señor y tenemos que hacerlo nosotros también. Si nos dejamos involucrados en una guerra así de tira y afloja, esto personalmente no lo veo, pero posiblemente me equivoco yo. Y me Sí, gusta pues la cada uno idea. es libre de hacerlo como quiera. Pues en realidad, si un hermano prefiere con abogado evitar que lo Sí, expulsen, está en claro, su claro. derecho. Y lo que leímos hoy día en Romanos dice eso, ¿no? Pero Sí. si otra persona prefiere la libertad de que lo expulsen o prefiere renunciar o quiere hacerlo de alguna manera, cada uno es libre de hacerlo como quiera. Estefan, ¿puedo hablar? Sí, ¿Puedo sí. hablar? Soy Sí. Daniel de España. A mí me Sí. pasa un caso parecido. Yo estoy dentro, estoy fuera. Vamos a ver. No quiero saber nada de ellos, por supuesto. Yo estoy fuera, llevo ya 2 años sin me visiten. Los estoy esperando, porque yo los estoy esperando. Pero mientras, yo no tengo nada, no estoy expulsado ni nada, pero bueno, yo no quiero saber nada en esto, porque ya sabemos lo que está pasando. Y lo que sí que hago es ayudar a todos los que pueda tener un conocimiento nuevo, pero con mucho sigilo, porque no se puede hablar abiertamente. Tengo hermanos, muchos hermanos, que sigo hablando normalmente, les sigo la corriente, pero luego ya les suelto cositas, ¿no? Para que abren un poquito Empiecen de a poco. la mente, ¿no? Yo yo los estoy esperando, los ancianos, porque yo preparado ya para ellos algo. Incluso un anciano me molestó una vez en la calle me acuerdo yo, que me para y me dice unas cosas delante de otra persona que era del mundo, que dicen ellos del mundo, y me dijo unas cosas muy malas. Entonces yo cogí, lo denuncié directamente. Cogí, fui al juzgado, lo denuncié y ya está. No pasó nada, pero ya me ha dejado tranquilo. Yo fui Bueno, directamente. No tuve reacción, estoy esperando la reacción, no tuve reacción de ellos, y eso hace 2 años de esto, ¿no? Y sigo así, y voy a seguir fuera, siempre he estado fuera, porque yo lo que sigo es la Biblia, no el hombre. Yo desde que conocí la verdad, que precisamente dijiste que casi por un suicidio conoces la verdad, yo he conocido la verdad justamente una noche antes de conocer la Biblia, porque no conocía la Biblia, y cuando conocí la Biblia yo dije, no voy a seguir al hombre, yo lo que voy a seguir es la Biblia. Donde va la Biblia es donde voy yo. Si va al pozo, yo voy al pozo. Si va a la vida, a la vida. Yo lo he dicho así siempre y lo he seguido así. Siendo testigo 35 años, lo he seguido así. Es cuando yo he visto cosas raras dentro, pero yo nunca las seguí. Pasa que yo no hablé, no lo he hablado con nadie, yo seguí por mi cuenta lo que la Biblia decía y iba para adelante. Hasta hoy ya que me desasocio totalmente porque ya no es posible, porque ya he visto cosas que ya no es posible. Pero eso ha sido a raíz de un libro, que es lo que he dicho anteriormente, del libro este de Raymond, de Raymond Cristo en Trans. Ausencia. sí, Gracias a también lo he él, leído. pues gracias a él, yo he visto que tenía exactamente la idea, yo la tenía igual que él, exactamente.
Y digo, pues ya está. Lo que no sabía, que en su posición, no estaba en su posición, no sabía lo que iba a pasar, pero me lo imaginaba. Y eso es lo que me ha cambiado totalmente. Tuve que vaciar mi mente, eso sí, vaciar la mente en el sentido de todo el conocimiento de atrás sobre los testigos de 35 años. Hay que guardar lo que está bien, porque hay cosas que están bien, pero lo que está mal realmente, quitarlo y ir viendo las cosas, investigar. Yo estoy investigando 2 años así, vídeos, Biblias, vosotros, a otros, a todos, ¿no? Y así he llegado. Y al final, pues, eres libre en ese sentido. Y aunque no estoy fuera, soy libre. Porque yo soy Claro, como si estuviera fuera. Me da exactamente igual lo que hagan. Porque lo que hagan, si no es legal, lo denuncio y punto. Eso es lo exacto. que Cuando, hago yo personalmente. Ahora, her- no quiere decir que vuestro país es otra legislación, no sé cómo funciona, Claro. pero aquí yo lo hago así y nunca he tenido problemas en ese sentido, ¿no? ¿En hay qué país está usted? diferentes, ¿Cómo? ¿En qué país está usted? España, Valencia, España. España. Ya. hermanos, hay diferentes situaciones últimamente que salen muchos hermanos de ahí y también podían proceder en no alborotar mucho las congregaciones e intentar evitar estos juicios para no comunicar a la comunidad que se están saliendo. Así Puede ser. que, por la actitud con coraje delante de las situaciones, los hermanos y hermanas podrían ser como testimonios sobre su salida, porque imaginaos cuando se anuncia en el salón del reino que tal y tal ya no está, que la gente se pregunta. O sea ¿Qué que pasó? también esto puede ser una solución y una manera de que los hermanos se den cuenta de que sí, es verdad que algunos han salido y una hermana como Joana, yo creo que no quedará tan no evidente que ella viene o no viene más, o es hermana o no es hermana más. Claro. Entonces, ellos están cambiando la manera de cómo actuar. Y yo creo que la forma más directa y sencilla es la más adecuada, porque esto nos salva a nosotros también de muchos problemas. Actuamos por el camino recto, pero que si podemos hacer como la hermana Joana, ya lo sé que hace tiempo que decía que tenía un escrito programado para poder concienciar a otros hermanos, y esto está muy bien para que los hermanos puedan disfrutar de la libertad de Cristo y no quedarse más en esta cautividad prácticamente. Ahora cada uno, según su conciencia y el entorno, puede decidir, como dice muy bien el hermano Benjamín aquí en el comentario que Pablo apeló al César. Sí, correcto, y para ser un testimonio delante de los más grandes de su época. Así que cualquiera de nosotros, si hacemos un testimonio a lo más alto posible, sea bienvenido, ¿no? Vale, gracias, hermana Joana, solamente esto. Quiero comentar, hermano, que está el punto que ellos no hacen la diferencia en el anuncio de un expulsado por pecados o alguien que se desasocia. Si ellos fueran honestos y Es dijeran, el cierto. hermano fulano de tal se desasoció, pues muchos haríamos una carta de desasociación, de desasociación. Claro. Lo que pasa es que ellos no son honestos. Ellos Es dicen, cierto. ya no es testigo de Jehová, para darle a entender a los hermanos que puede ser por cualquier cosa. El que no Exacto. esté enterado de los detalles va a entender que te sacaron por pecadora, por pecadores, a ti a tu esposa. Claro. Entonces, ellos usan eso como un chantaje. Ahora bien, cada quien que analice la legislación de su país. Yo les dije, en mi país hay una legislación fuerte contra la difamación y la injuria. Si ellos llegaran a acosarme a mí, yo les diría claramente, si ustedes me expulsan, los voy a llevar a los tribunales, porque ustedes van a difamarme y me van a injuriar. Yo Claro. simplemente, ya ellos saben mi postura, los ancianos, eso lo dije, mi postura. Yo simplemente decidí dar media vuelta
y alejarme lo más posible de esa organización con mi familia. Mi esposa me acompañó, nos salimos. No tenemos ninguna implicación legal de estar ahí. Ellos no tienen poder sobre nosotros. Y si quieren amenazar con la expulsión, pues yo les diré, nos veremos en los tribunales y en la prensa. Déjenme en paz, si no nos veremos en los tribunales. Así se lo diré. Porque la legislación aquí es fuerte contra la difamación y la injuria. Y expulsar a un cristiano ante una comunidad es difamarlo e injuriarlo y violación a los derechos humanos. Ellos la tienen de perder completamente en la legislación que hay en este país. Y sé que de seguro van a detener el proceso. Sé que le hablarán como le han hablado a otros por abajito. Ya han puesto una etiqueta a uno. A mí no me importa, porque gracias a mi Padre Celestial yo logré en mi vida desarrollar amistades en mi gremio profesional. Yo estoy en el gremio de los maestros y de los odontólogos, soy maestro, soy odontólogo y tengo gente. Ellos no me hacen falta, no me hacen falta. Y como les dije, la legislación de cada país hay que analizarla, y si está eso de que te van a crear una difamación al hacerte ese anuncio ante toda una comunidad de personas que te han conocido toda la vida, que van a pensar lo peor de ti. Además de que los comités judiciales son totalmente ilegales, ellos están violando las leyes del César. Porque luego repito, solamente el sistema de justicia de un país puede juzgar y condenar a ciudadanos. Sí, hermano, pero que parar a esta gente que haga lo que quieren hacer, luego evitarás recibir en tus manos el testimonio del juicio que te lo hacen. O sea, déjelos que actúe y luego lo que te viene por tu conciencia podrías actuar. No. Pero Yo que... los detendré, Estefan. Yo los detendré porque para hacerle ver a ellos que lo que están haciendo es ilegal. Para hacerle ver a ellos de que no tienen el poder que creen que tienen. Por ejemplo, respecto a este asunto, cada hermano debe manejarlo según ha determinado. Algunos hacen una carta de desasociación. Yo lo entiendo perfectamente. Algunos decidimos simplemente apartarnos de ahí sin más ni más. Ese ha sido mi sentir. Ahora, si me hacen una persecución para quererme llevar a un comité judicial, yo le diré, ellos saben bien mi postura. Si me anuncian una expulsión y me difaman mi nombre, nos veremos en los tribunales. Yo diría, hazlo, pero hazlo por escrito y luego nos vemos en tribunales. Ya está. Bueno, todos tenemos derechos y ellos pasan sobre nuestros derechos como si nada. Por eso cuando nosotros le decimos las cosas, ellos saben lo que provoca el derecho. Entonces ellos se retraen. Pero no podemos vivir en ignorancia y dejar que hagan lo que quieran con nosotros, porque han matado a muchos de nuestros queridos hermanos y hermanas por la estupidez de expulsarlos. Han matado literalmente. Claro. Ya. No podemos, pero es que nosotros no las podemos autoridades, hermanos, ellos hagan lo que quieran. No podemos permitirle. Tenemos que ponernos firmes al respecto. Hay un activismo interno sobre los apóstatas, como somos llamados, diciendo que todos estamos en contra de la hermandad y que todos... Hay una propaganda muy feroz. Y entonces, demostrar lo contrario sería ideal. Pero ¿cómo lo hacemos si nos vamos de ahí sin decir nada? Por eso digo a hermana Joana, que está preparando este documento, es una cosa interesante porque así los hermanos se podrían avisar que, mira, es que no todo el mundo sería tan inicuo como ellos lo proponen, ¿no? Exacto. Sí, pero la cosa que ellos, como lo que le hablan a personas que tienen el cerebro lavado, entonces seguro que siempre le van a dar la razón. Pero si ellos hablan al público, el público nunca le va a dar la razón, nunca. Sí. Parece prudente que si esta recomendación que se está dando de defenderse de antemano, lo prudente bíblicamente y sabiamente y de sentido común,
es que si uno puede frenar el mal que van a hacer, sería bastante oportuno de hacerlo. Obviamente que cada cual toma su decisión a conciencia y viendo el contexto como se escribió acá, pero pareciera bastante sabio si uno tiene las armas para frenar el anuncio, hacerlo. Como, bueno, como se ha recomendado, ¿no? Obviamente que luego habrá que ver en cada lugar quiénes son y también cada persona quién es, porque no es lo mismo el que vive solo, que no tiene familia, que aquel que por ahí tiene que también proteger a la familia que va a quedar testigo, ¿no? Porque de golpe que se anuncie su nombre y que lo escuche la madre de uno, la abuela de uno, la tía de uno, bueno, y que El ellos hijo quieran de, el hijo seguir, de uno. claro, que uno proteja su nombre y el nombre de ellos. Mi hijo, que es testigo, una vez me dice, pero papá, cuida nuestro nombre, me dijo. No, no en relación a esto, ¿no? En relación a otra cosa, que tenía que ver con la publicidad de nuestro apellido. Que bueno, yo estaba haciendo una cosa completamente correcta, pero bueno, él se sintió como tocado porque o mi apellido, el apellido de la familia podía ser mancillado, entre comillas, ¿no? Entonces me parece que todas estas cosas pueden ser tratadas, cada cual la tratará en su contexto, y viendo qué puede hacer, porque hay muchas personas involucradas, pero si uno puede zafar de que lo nombren, o sea, aceptamos la persecución cuando esa persecución es inevitable, pero si podemos evitarla, la evitamos. O una cantidad de persecución o una cantidad de malestar. Después lo que quieran hacer, obviamente que no nos queda otra, ¿no? Sí, ¿cómo le pasó a nuestro querido hermano Marco, que tiene 2 hijos en Betel, y vienen a visitarlo a la casa y le hablan solamente a la mamá y a la hermana y al papá que le trabajó duro toda su vida para alimentarlo, criarlo, mandarlos a estudiar, vestirlo, no le hablan? Todo porque alguien allá le dijo no le hablas a tu papá, y eso que todavía no lo está expulsado, creo. Es ridículo. Y el hombre sufre, ¿no? Entonces ellos pueden hacer y deshacer, y nosotros tenemos que defendernos de alguna manera. Porque si a mí no me habla el vecino, no me importa, pero si no me habla mi madre, mi padre, mi esposa, mi hijo, entonces duele y mata, lamentable mata a la persona. Entonces tenemos que tener una defensa y decirle, como dice el libro, parar esto, porque y podemos llamar literalmente a un abogado, explicar la situación. Y ellos tienen que paralizar todo esto, porque entonces vamos a salir a la calle. A mí, por ejemplo, si me ven por la calle, yo no estoy expulsado, pero ya parece que lo evitan a uno, ¿no? A mí me da lo mismo, porque yo no tengo testigos dentro de la organización, así que me da lo mismo, porque mi mamá era y ya no es, mi hermana era y ya no es, mi esposa era y ya no es, mi hijo era y ya no es. Entonces, me da lo mismo, pero a otros, sin embargo, los han matado literalmente. En Chile ha pasado con esta hermana, no recuerdo el nombre ahora, otro en Argentina, y muchos otros casos que ni sabemos, ¿no? Que se han muerto de tristeza, porque los supuestos seres queridos que tenían ellos les dieron toda su vida, ahora le dan su espalda. Eso es algo tristísimo. Y todo por tener la mente ocupada, y no razonar, y todo porque dejamos que esa gente hiciera lo que quisiera. Así que nosotros, así como ellos supuestamente usan su comité judicial, nosotros podemos usar las cosas legales de este mundo porque las puso Dios, las autoridades superiores las puso Dios. Entonces, también nosotros para nuestro beneficio. Gracias. Mira, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, sí. Sí. Mira, le voy a hacer una anécdota que me pasó a mí precisamente hace 2 años, cuando descubrí todo lo que ha pasado por lo del libro Raymond, ¿no? Entonces yo pues estaba estudiando, mira, digo, y no me creían mis ojos lo que leía. Bueno, entonces llegó un momento porque mi mujer estaba adentro. Yo digo, ¿cómo se lo digo a mi mujer? Porque es testigo también, ¿no? No, era testigo.
Y yo, ¿y cómo se lo digo? Entonces empecé a hablar con ella y no quería saber nada en ese momento. No está aquí ahora, ¿eh? Pero bueno, yo lo digo a vosotros para que lo sepáis. Y entonces mi mujer, yo digo, ¿y cómo se lo digo? Digo, mira, vas a hacer una cosa, vas a leer este libro y me dices tu parecer. ¿Qué es lo que piensas tú? Si piensas igual que yo, soy yo que me equivoco. Y al leer eso, nada más el primer capítulo cambió totalmente. Ha sido la alegría para mí en este momento por eso, ¿no? Lo digo porque todo depende del conocimiento que tenemos de esta organización. Cuando ya sepas lo que es, ya actúas en consecuencia. Gracias. Felicidades, amigo. También yo creo que un tema interesante es los que pueden, los que quieren, cuando empiezan a actuar los abogados, empiezan a aprender cómo defender a aquellos que están siendo atacados por organizaciones religiosas bueno, que violan los derechos humanos. Porque reconozcamos que es una praxis que los abogados la tienen que aprender, tienen que conocer, hasta pueden empezar a buscar clientes, porque a ellos les interesa también la parte económica. Y hasta por ahí pudieran dar buenos consejos de qué escribir o qué decir, porque uno pudiera, no sé, estoy pensando, ¿no? Estoy imaginando, mejor dicho. Quizá el abogado, si uno tiene posibilidad o le parece oportuno hacerlo, podría uno le podría hacer preguntas de cómo tratar de evitar que las autoridades de los testigos hablen con nuestros familiares, ¿no? Porque quizás se le pudiera llegar a prohibir si usted llega a hablar con algún familiar mío en privado, dándole información sobre mí, va a tener un problema también personal, no solamente de porque informen a toda la congregación desde la plataforma. Y esto pudiera hacer que entonces quizás nuestros familiares que están ahí o amigos, porque quizás uno ha tenido amigos muy entrañables, y si el abogado empieza a tener alguna información, capacidad, nos puede llegar a proteger a los que se están yendo con más facilidad. Y otros PIMO o FAMA que están adentro, cuando sepan que hubo un abogado dando vuelta, por ahí van a salir más rápido. Miren todo lo que pudiera resultar, no lo digo en el caso de Joana, por favor, yo lo digo en general, porque acá lo que pudiera llegar a resultar es que actuaran los especialistas en derechos humanos, porque uno a veces, especialmente cuando tiene unos años, hasta se ha criado en otro momento de la historia, ¿no? Teníamos menos derechos humanos, para decirlo. Y por eso que nosotros en otros años aceptábamos lo que hacían esta organización como algo hasta normal, digamos, ¿no? Y nunca se nos cruzaba por la cabeza que estaban violando derechos humanos. Entonces tenemos que aprender y concientizarnos y ayudar a los que los abogados aprendan la práctica, porque ellos no están acostumbrados, porque esto ocurre solo con los testigos. Quizá habrá alguna otra organización que tiene problemas semejantes, pero no. eh, ellos actúan con mala praxis médica, en eso tienen algo de experiencia, pero mala praxis con las religiones, yo no creo que tengan experiencia, porque, Los mormones también practican ostracismo. Ellos también expulsan a sus bueno, miembros cuando quieren. le haríamos también un bien a los ex mormones, digamos. Sí, Digo hermano, yo, sí, es una idea. si se me permite. Pues en esta situación, cuando un hermano como el hermano Daniel, por ejemplo, nos cuenta su experiencia, todos pasamos por momentos en que conocimos la escritura y el valor de estudiarla sin interpretarla de esta manera que pretendía la organización. Entonces adquirimos unos valores que nos pone en la realidad de que tendremos que hacer este paso con el riesgo o con unas cosas asumidas, que ya sabemos que nuestro Señor dijo que no he venido para traer la paz, sino la espada. Y entonces, en este caso, no es nuestro problema. O sea, no queremos, o sea, nosotros no vamos
a sufrir demasiado porque sabemos a lo que nos involucramos. Y no miramos mucho nuestro derecho y nuestra sensibilidad más que la sensibilidad de los hermanos y poder avisar a los hermanos. O sea, yo creo que en la condición altruista no nos vamos a dejar nosotros afectados porque ellos quieren aislarnos, porque la familia no va a hablar con nosotros. Son cosas a las que nos esperamos, que la familia no nos va a hablar más, pero haciendo una actitud o una posición de que no todo lo que ellos están excluyendo son en la misma barca, o sea, que nos quieren meter a todos como fornicadores, como gente que han hecho no sé qué pecados, y no es así. Y entonces yo creo que este aspecto, personalmente, estoy pensando que es más importante que nuestra propia persona, de que salimos nosotros con la imagen no tan tocada o no nos importa tanto, ya que lo asumimos mientras leemos la escritura. Vemos que hermanos nuestros como Raymond Franz, que ha sido a la cúpula, digamos, de la organización en el cuerpo gobernante, y a un momento dado tuvo que salir. Y yo creo que ha sido un testimonio para muchos hermanos y una pregunta: ¿por qué ha salido este? Observad, por ejemplo, la nueva salida o la reciente salida del cuerpo gobernante, que todo está envuelto en un misterio, todo está envuelto en en un desconocido. Ellos no comentan mucho, pero los hermanos, los demás, se preguntan. Algunos serían por cosas inmundas, pero no todo el mundo que sale de ahí sería. Y ellos es justo lo que quieren hacer: cubrir todo y meterlo todo sobre la misma paraguas, que todos son inmundos, que todos han salido. No te lo van a desvelar que algunos salen porque no están de acuerdo con la opinión del cuerpo gobernante y quieren estudiar la escritura y quieren pedir explicaciones para enseñanzas equivocadas. Y entonces, cuanto más salen y se saben, mejor para los que quedan. Estefan, de ahí la importancia de que ellos pudieran, si ellos anunciasen que el hermano se desasoció, muchos se quedarían pensando por qué este hermano o esta hermana se desasoció. Por ejemplo, sí. Yo en mi congregación era anciano y modestia aparte, como dice la gente, era tenido como una persona de alto conocimiento bíblico. Si ellos anuncian, si yo hago una carta y ellos tuvieran la política de anunciar que el hermano se desasoció y anunciaran el hermano Ramírez y su familia se desasociaron, muchos se quedarían pensando por qué este hermano se desasoció. Pero ellos lo que anuncian es: ya no es testigo de Jehová. Pueden pensar cualquier cosa. Claro está. En mi caso particular, yo actué un poco como el hermano de allá de España. Yo empecé a hablar con algunos que pensaba que eran mis amigos, algunos ministeriales, y fui traicionado. Fui traicionado y después me abordó un anciano y hablé con él, tratándolo de traerle razón. Y me dijo: comprendo lo que dices, pero no lo comparto. Desde que yo salí de su oficina, llamó al coordinador y me armaron un comité judicial por apostasía. Pues aquí es. Yo ese comité judicial se lo desbaraté, porque usando el mismo libro de ancianos, ellos estaban saltando por alto dos pasos, que dice que si alguien está diciendo algo contrario al cuerpo, al esclavo, según ellos, hay que hacerle una primera advertencia y luego una segunda. Y si sigue, entonces se le forma un comité judicial. Ellos me lo tomaron a mí en directo. Yo, para hacerle ver que ni siquiera su propia regla ellos le estaban cumpliendo, llamé al superintendente, que estaba compuesto con ellos, pero cuando lo confronté con lo que ellos me escribieron, no le quedó más que cancelar el comité judicial. Yo le dije a ellos, en vista de que con los que yo hablé no razonaron, está bien, yo no voy a volver a la congregación, se lo dije. Mientras, yo estaré inactivo permanentemente, se lo dije. Ellos me amenazaron
Ya. advertencia, por amenaza. No, porque tengo que proteger a los hermanos, esa cosa que tú estás diciendo. Ya yo hablé con lo que yo pensaba que podía razonar y no razonaron. Yo decidí seguir mi camino. Hermano ¿Entiendes? Benjamín, pero así te acallaron ellos. ¿Eh? Muy fácil. Te acallaron ellos muy fácil No, porque ya yo había hablado antes, hermano. Yo he hablado con los hermanos. Y Pero ya todos la saben. iglesia y la ¿Eh? congregación, ¿cómo se queda, hermano Benjamín? ¿Cómo se queda? Es que cuanto más escándalo se hace o alboroto, la gente se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que el hermano Benjamín no era Es que tú fornicador, no era esto. no me entendiste, Estefan, no me entendiste. Yo antes de hablar con los ancianos, antes que me abordaran, ya yo había hablado con muchos hermanos de esos temas. No te Y escuché, que sí, y es algunos de bastante... ellos me traicionaron Estás la lejos. confidencialidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los que están dentro, que son de que nuestros hermanos inocentes, lamentablemente tienen la mente intoxicada por ellos. Están parcializados y están en manos de ellos. A la mayoría, ellos los van a seguir manejando. Entonces, uno hace el intento con los que están a su alcance. Por ejemplo, cuando yo salí, en mi ciudad salió un ministerial con su esposa también de manera independiente y salió otro ministerial con su esposa. Salimos 6, pero fue de manera independiente al estar mirando los videos de Eric y de Raymond. Y después, hablando entre nosotros, nos dimos cuenta que salimos los 6 al mismo tiempo y no hemos vuelto más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo de ellos fui el único que intenté advertir a otros hermanos. Y les vi hablando cositas, como decía el hermano, y a otros se lo dije a la clara, lo que eran mis amigos. ¿Y qué hicieron? Me traicionaron. Entonces, de ahí me armaron el comité judicial, pero no pudieron materializarlo porque estaban violando sus propias reglas. Entonces tuvieron que darle para atrás, pedirme excusa, pero yo les hice ver que no iba a seguir. Y ellos saben mi postura, porque ya al pasar ya 2 años aproximadamente, y que yo por ahí no he pisado, ni nada. Los que, cuando me encuentro con algunos en la calle, algunos me saludan, los saludo. Si algunos me evitan, los evito totalmente. Así hago. Entonces, Sí, ¿puedo hablar? Adelante, hermano. Mira, yo estoy en una situación muy crítica por eso, ¿no? Porque yo hablo, pero yo lo hablo de una manera siguiente. Siempre cuando me viene, por ejemplo, un anciano, me habla, pues yo hablo igual que él, igual, como piensan los testigos, igual. Como yo he sido, sé cómo piensa. Pero luego le cojo un texto bíblico, digo, mira, el texto bíblico dice esto. ¿Lo has aplicado en mí? No, pues ya te puedo decir, cuando lo apliques en mí ya empezamos a hablar. Eso es lo que hago. Dejo el texto bíblico en cuestión entre él y yo. Y ya está, y lo dejo así. Entonces, si pregunta, yo le contesto ya bíblicamente. Eso es lo que hago. Entonces, no sospechan de nada, ¿eh? Os aseguro que llevo 2 años aquí, no sospechan de nada. no, pero yo les hablo directamente de esa manera. En mi Primero, caso, sigo la corriente y luego les digo las cosas. En mi caso, yo le hice ver a un anciano, le hice ver. Felicidades, hermano. No, lo hago así, ¿eh? Yo le hice ver claramente a los conocidos. Perdón. Sí. A un anciano que era mi amigo, supuestamente mi amigo, me preguntó que qué era lo que pasaba, que yo había cambiado tanto. Primero yo renuncié a ser anciano, porque no quería estar enseñando lo que ellos enseñaban. Y le expliqué los asuntos oficiales, él y yo de que privado, hablando de amigo a amigo. Le expliqué todo. Le expliqué el mucho cuidado. De la conmemoración, que por qué aquí, porque por qué si los ungidos son de toda tribu, lengua, pueblo y nación, en República Dominicana, nuestro país, ninguno de nosotros, en ninguna parte, había ningún ungido. En más de 50 o 60 años que estuviera funcionando la organización. Y es así en la mayoría de los países, que solamente en Estados Unidos. Y le expliqué ese asunto de que debo comer el pan y el vino. Él sale, te comprendo, pero no, te entiendo, pero no lo comparto. ¿Entiendes? Tiró por su adoctrinamiento y por su posición, prácticamente, ¿verdad?, me delató ante el otro y armaron un comité judicial. Cada quien lo maneja según la situación. Por ejemplo, yo sí estoy complacido de que ellos saben mi postura y los que lo han regado de manera de chisme, me alegro. ¿Por qué? Porque saben que yo y mi familia, saqué a mi familia de ahí porque no estoy de acuerdo con sus doctrinas.
pero también No, yo, tuve la complacencia de que no lo dejé hacer lo que ellos quisieran conmigo, de que usé sus propias reglas para no permitirle hacer lo que quieran hacer conmigo. Y si quieren intentar luego, porque ellos no estarán tranquilos hasta aniquilarme, si quieren intentar otra manera, usaré la justicia, los tribunales, para que no puedan, para hacerles ver que ellos no tienen ningún poder sobre mi persona, para que los que sean sensatos reflexionen, pero mira, no pudimos hacer esto, en verdad los comités son ilegales, porque eso lo diré. Ese comité es ilegal y están violando los derechos humanos. ¿Cómo que ustedes dicen que hay que obedecer la ley de César? Y le haré ver en esa conversación, por eso es que en Australia, la Comisión Real, en los 1100 casos de abuso de menores, cataloga a la congregación como cruel para que ellos se enteren de eso, porque ellos no saben nada de eso. ¿De cuál es el punto? Entonces, de seguro, aquí es, según la ley de aquí, claro que van a parar el comité inmediatamente y le dirán de Bertel, deje ese hombre tranquilo, que Dios se encargará de él según ellos. Pero la realidad es, hermano, perdón, que cuando todo se destape, cuando caiga Babilonia la Grande, ellos todos van a entender con razón el hermano tal, el hermano Daniel, el hermano Benjamín, con razón ellos pusieron marcha atrás y nos trataron de advertir, pero no hicimos caso. Por eso, que quede testimonio, hermano, que quede testimonio. Exacto, el asunto es, yo en mi situación, yo lo tengo muy bien porque hablo con todo el mundo, porque no saben exactamente lo que está pasando, como les contesto, como hago yo. Qué bien. Y mi objetivo es advertir a los demás lo que se pueda, por lo menos despertarle un poco la conciencia. Y muchas veces les digo, bueno, si tú quieres seguir a la mentira, mentira, a ti te gusta la verdad, pues la verdad dice esto, tú ahora haz lo que te dé la gana. Yo lo digo así, claramente. Y ahora, si te gusta vivir la mentira, eso es cosa tuya, pero yo quiero vivir la verdad. Pues Y mira, ya está, pero contexto bíblico, yo lo hago así, pero sin criticar a la sociedad, sin criticar a nadie. No se trata de esto, se trata de que se despierten espiritualmente. Exacto. Estarás haciéndolo así hasta que no te traicionen. Me es igual. De seguro te tienen como señalado. Oíste, quizás te tienen como señalado. El grupo de ancianos como señalado. Sí, tengo la sensación ya tengo la sensación. Señalado. Sí, eso seguro. ¿Entiendes? Entonces, de seguro, sí, está señalado. Es un término en el grupo de ancianos, señalado. Un hermano se señala que está raro y tú estás señalado con apostasía. Tienes esa señal. Lo que pasa es como tú has sido muy discreto, que no te han cogido una así, pero tarde o temprano alguien te va a traicionar. Mira, durante 35 años, como estabas hablando de la conmemoración, para tomar el vino y el pan, yo nunca lo tomé. Y sin embargo, bueno, he dicho una vez ungido, ¿no? Según ellos, siempre me he considerado así. Y entonces, nunca lo he tomado. Y nunca lo han sabido ellos. Entonces, ¿cómo saben que eres o no eres? ¿Entiendes? Y yo he actuado siempre así, con una forma muy discreta, como hacía Cristo Jesús con sus líderes. Hacía lo mismo y contestaba directamente. Bueno, pues te deseo éxito, hermano. Espero. Cuando no la tenga, yo lo diré. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Yo sé que voy a hacer, perdón, voy a hacer una pregunta a Estefan. Si quieres tomar el teléfono mío ahora para que me puedas llamar, porque creo que tienes algo en España, ¿no? Sí, de Barcelona, aquí estoy. Sí, pues tómate el teléfono y nos contactamos. Quiero preguntarte algo. ¿Qué me ha preguntado mi mujer? Mi teléfono es 666. Hoy, buen número, comienzas muy bien. 616. 666-616. 16 y 637. Te acordarás de ese. De nuevo, que son muchos. De Valencia, seis. Son muchos 6. Dígame, 666. Vale. 616. Otro 6. 1, 6, 4, ¿sí? Y 637. 637, vaya. Eso sí es un número inolvidable.
Sí, no, te sí. hago una... Sí, cuando puedas, no, Re- no es urgente. Cuando puedas. confírmalo, Estefan, por favor, la Sí, cantidad de números que tiene. sí, son A ver, 9, ¿no? Sí, 2, 4, 6, 8, 9, sí, 3, sí, es que sí, voy de 3 en 3. sí. 666, 666, 61, 66, 37. 37. 666, 61, Vale. 66, Si te 37. apetece, no estás obligado, ¿eh? Sí, gracias. Ya, no, siempre, hermano. Gracias a ti. Ya te he dado una llamada perdida, y entonces Bueno, este no lo tengo aquí, no pasa teléfono. nada. No, pero Verás eso ya, sí, verás, un verás un número. número también con muchos 6, pero también con Vale, 9. vale. Pero, hermano Estefan, usted le puede entregar su número a él. Sí, Sí, cuando me llama enseguida se sí. queda ahí en el Pero teléfono. yo No, te he pero llamado y ya lo tienes ahí Sí, como seguramente llamada lo tendré, perdida ahora. sí. A Sí. las 18:06:05 ya No, te he no lo llamado. tengo aquí, pero bueno, Sí, ya te llamo no yo pasa otro nada. momento. De Muy bien, Valencia, ¿no? gracias, ¿eh? Muchas gracias, hermano. Y a los demás también, que están haciendo un trabajo bueno. Seguir así. Estefan, ¿por qué no le entregas tú el teléfono ahora que lo anote él, por favor? Pero Ah, hermano, no, en el mismo tiempo, hermano Luis, cuando él me bueno, dio el número de teléfono, yo ahora voy por teléfono. le hice una llamadita y tiene mi número en su teléfono ya grabado. Pero él no lo tiene y no confirmó que le llegó. No. Bueno, yo lo puedo dar. Ahora lo anda buscando, parece. Sí. Vale, ya lo tengo, a ver. Ah, Yo ya lo ve. tiene. Ahora lo sí. tengo. Bien. 692 Lo digo. 692995689. Acaba en Vale. 5689. Con el 34 delante. Sí. Vale. Bueno, estamos en España, así que Sí, no hay problema. es el mismo. Tranquilo. Vale, hermano. Pues, ya hablaré con mi mujer. Y por WhatsApp también, ¿no? No tengo, yo tengo un teléfono muy normal, básico, no tengo yo nada, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Le llamaré, no se preocupe que mi mujer le llamará y ya nos quedamos. Que ya Sabes tiene que correo y todo. el servicio de WhatsApp y todo esto es muy fácil porque alguno no puede contestar a un momento y entonces los mensajes quedan. Pero bueno, No lo sé, yo no sé ni lo que es. Yo lo único que puedo decir es que tengo el SM. Muchas gracias, hermano.